continuamos, amigos televidentes, y nos complace recibir, nos honra recibir en el programa, en el estudio, al compañero y hermano Fabricio Casari, un amigo de la Revolución Sandinista, un viejo amigo de la Revolución Sandinista, porque Sobre todo hablamos viejo. no hablamos de edad tuya, hablamos del tiempo de la solidaridad. Un hombre que está involucrado en los asuntos de Nicaragua, siempre atento a lo que ocurre, defendiendo este proceso, solidario, amigo de la revolución, del comandante, de la compañera, amigo de este pueblo, ¿verdad? Inclusive ahora voy a ser infidente, Fabricio, ¿te parece? Bienvenido, Sí. buenos días. Mientras estaba viendo y observando cómo ha quedado el Parque de las Piedrecitas, Fabricio recordaba una estadía en Nicaragua, ¿verdad? Que fue justo por ese parque, ¿no? Sí, Y exactamente. estaba Exactamente. maravillado viendo Sí, cómo ha como es ahora. quedado, ¿no? ¿Ah? Bello. ¿Te Bello gustó? quedó. ¿Ah? Sí, 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 bello Está quedó. extraordinario, quedó extraordinario. Fabricio, 45-19, 45 aniversario, no es la primera vez que estás en un acto del 45 aniversario, has sido visitante del país, conocer a nuestra gente, las luchas y victorias de nuestro pueblo, la lucha de los sandinistas, te involucraste en todo lo de la solidaridad, conoces muy bien este proceso, lo has defendido. ¿Qué representa para vos como internacionalista, como un hombre comprometido con los pueblos que luchan por su soberanía y que la defienden, participar en este 45-19, en este acto de 45 aniversario, una fecha icónica? Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Dos cosas. Este es el año número 40 que vengo, un 19 de julio. Tengo 40 veces de venir aquí. Imagínate. Y en algunos aspectos este aniversario me recuerda un poco los primeros. ¿En qué sentido te lo digo? Porque independientemente o más allá de lo que ha sido el logro de la transformación completa de este país, hoy el papel protagónico de Nicaragua en el área internacional recuerda un poco lo que tuvo sin querer tenerlo aquel entonces. Es decir, la primera línea en el mundo que va cambiando contra el viejo mundo que se resiste a ser cambiado. Y entonces, si tuviera que marcar una particularidad de este año, con respecto, qué sé yo, al año pasado, hace 2 años, la marcaría en este sentido, en un protagonismo aún mayor de Nicaragua en la esfera internacional. Un protagonismo que desmiente su tamaño tan chiquito y el protagonismo es tan grande. Eso se debe a la visión de Daniel y Rosario y se debe también al compromiso histórico que el sandinismo siempre ha tenido con la causa de todos los pueblos. Nunca ha sido un movimiento, ¿cómo te puedo decir?, aislado, que simplemente pensaba en la realidad de Nicaragua, sino que ha recibido solidaridad por muchos países, pero también ha sido un partido abierto a la solidaridad con todo el mundo. Entonces, si le voy a buscar una cosa diferente, qué sé yo, del año pasado, Claro, es esta. claro. Y aparte de eso, obviamente, la mejoría que siguen en el plan socioeconómico del país. Fabricio, tomando en cuenta la historia de Nicaragua desde los caciques, Diriangén, Nicaragua, Diac, todos los que han venido hasta nuestros tiempos, ¿qué simboliza la lucha del Frente Sandinista, del pueblo nicaragüense, en esa aspiración mundial de lograr paz, de lograr más armonía entre los pueblos? Bueno, simboliza mucho porque Nicaragua, junto a Vietnam y Cuba, es el único país que se ha enfrentado al monstruo en los derrotados. En distintas ocasiones, y no en una, porque en una tú puedes pensar que es una casualidad. Pero cuando son varias, debes de admitir que este pueblo tiene una raíz, una idiosincrasia, una mentalidad diferente de otros, que este pueblo no se rinde, no le gusta rendirse, no entiende la palabra. Tú le dices rinde, no entiende. Y gana, está acostumbrada a ganar, no está acostumbrada a perder. Aunque en los momentos más oscuros, yo venía muy poco aquí durante la epopea así llamada liberal, porque me dolía mucho por el amor que tengo a este país, a este pueblo, me dolía mucho ver la situación que había. Y bueno, sin embargo, aunque así sufrido, maltratado, este pueblo resistía. Participé en manifestaciones aquí que había, con enfrentamientos duros con los antimotines, con todo, de estudiantes y de desalojo forzoso de otros. Este pueblo nunca baja cabeza. Y esto es, creo yo, sí, como tú dijiste, de su ancestro hasta hoy, la característica principal de ese pueblo, dulce y peleón.
Así lo veo yo. Alicia, hablaba de los reflectores y lo mencionábamos al inicio del programa nosotros en el sentido de que los reflectores se encendieron completamente en el mundo, viendo hacia Nicaragua, ¿no? Era la segunda revolución triunfante luego de la de Cuba para América Latina y el Caribe. Absolutamente. Había representado, hablamos ahora de 45 años, pareciera que fue ayer, ¿verdad? Sí. Han pasado 45, pero hubo décadas de lucha para llegar a ese 19 de julio de 1979. Y los reflectores se estaban ahí, se encendían hacia Nicaragua. Y lo has mencionado ahora vos, en el sentido de que estamos en una coyuntura en la que Nicaragua también jugó un papel importante y digamos, sigue siendo, digamos, ¿cómo decirlo? Sigue siendo esta nación pequeña que incomoda al imperio porque es amigo de todos y quiere ser amigo, pues, y no acepta que le digan, no seas amigo de Rusia. Vos no podés ser amigo de China. No puede ser amigo de Cuba, no puede ser amigo de Venezuela, es decir, no. Sí, y Nicaragua ha abierto relaciones con todo el mundo, de nuevo, ha recuperado esas relaciones porque las tenían en la primera etapa de la revolución. Sí. ¿No? Es que mira, Nicaragua molesta por 3 elementos fundamentales. En primer lugar, porque no le está pidiendo auxilio o permiso a Washington para tener sus relaciones internacionales, sus amistades y sus enemistades. Y esto es ya de por sí prueba de independencia. Yo siempre le digo al europeo que cuando hablan de Latinoamérica, antes de decir cualquier palabra, tiene que entender la diferencia que hay entre anexionismo y independencia. Porque si no entiendes esto, no va más allá. En los 80, los analistas rápidos decían que aquí había un enfrentamiento entre este y oeste. Lo que veían un poco más allá te decían, mira que es norte-sur. Norte-sur. No en este-oeste, te está equivocando el mapa. Y ahora que te demuestra. El segundo tema por el cual Nicaragua no cae bien al imperio es que Nicaragua es un país estratégicamente, geográficamente demasiado importante para el control, para pasar desde el norte a sur del continente. En tercer lugar, porque el modelo de Nicaragua funciona. Porque si no funcionara, sería muy fácil. En realidad funciona. Conjuga economía capitalista y distribución socialista. Conjuga pensamiento en términos liberales económicos, pero en términos socialistas de garantía de crecimiento de la población. No concibe el PIB solamente en vertical, sino que en horizontal. Y entonces ese modelo, que hoy podríamos decir un modelo exportable, porque ojalá que fuera exportable, ese modelo que conjuga la lucha contra la pobreza como fundamento para el crecimiento económico, es un modelo que podría ser aplicado en muchísimos países. Y funciona aún desde el punto de vista de lo capitalista. Porque cuando tú creces el 4.5% del PIB, te informo que Italia cuando mucho va a crecer 0,7 este año. Entonces, y si ese crecimiento lo tienes desde 15, 16, 17 años, ¿qué quiere decir? Que no fue un accidente, sino que es una política. Entonces, si el modelo funciona, si desde el punto de vista político la autonomía, la independencia y la soberanía de un país está garantizado, ¿a qué nos vamos a aferrar para criticar a Nicaragua? A esto fundamentalmente, que se vuelve un ejemplo. Entonces, y los gringos atacaban Nicaragua cuando los rusos ni existían. Así que lo que dicen, no, es porque esos amigos de los rusos. Sandino corrió los marines y los rusos acababan de nacer la revolución del 1917, ni sabían que existía Nicaragua posiblemente. Entonces, ahora atacan a los chinos. No, porque antes de restablecer otra vez la relación con China, igual Nicaragua estaba bajo ataque. Si esto son propaganda estúpida. La verdad es que los Estados Unidos no soportan Nicaragua por el valor simbólico que tiene. Y además, acuérdate siempre que Nicaragua es el único país del mundo que tiene un comandante guerrillero como presidente y que transita de un siglo al otro y trae lo mejor que había aquel entonces y lo mejor que hay hoy. Esto desde el punto de vista simbólico, por un presidente como Biden, que ni si no le dicen dónde está ni lo sabe, y el otro, es decir, dos personas, uno que debería estar en la cárcel y otro todavía espera de ir, es decir, tenemos completamente otro plan, tenemos completamente otro nivel. Claro, el tamaño es eso. Pero Nicaragua con ese tamaño va teniendo un papel tan protagónico internacionalmente. ¿Por qué? Porque la idea que tiene funciona. Entonces, esto es lo que yo veo hoy en Nicaragua, un protagonismo muy fuerte en las relaciones internacionales, además que en el crecimiento económico. Y eso vuelve a Nicaragua no solo como ejemplo, sino que, no quiero decir la palabra guía, porque las guías son la telefónica, pero como
país que va por delante que te dice, venga, súmate. Y esto puede ser un efecto contagioso por mucha parte de ese continente. Fabricio, desde tu trabajo diario, contarnos sobre los resultados de ese trabajo de Nicaragua en estos 45 años de revolución, rompiendo el cerco mediático que es la descalificación tanto para Nicaragua como para su gobierno. Mire, la verdad es que el cerco mediático nunca se rompe porque sigue. Sí. Tú lo puedes interrumpir, que es otra cosa. Puedes meterle. Pero sabes que hay una teoría que dice que ahora en la nanotecnología, en el microchip más chiquito del mundo, tú le metes un granillo de arena y el chip se frega. Esto es la postura con que tengo. Es decir, sí, yo soy director de un medio que no es un medio poderoso, es un medio que tiene su nivel, pero no es un medio poderoso, pero no importa, porque cada vez que tú dices una palabra de verdad sobre este proceso, le está haciendo un daño enorme a la campaña de demonización total. Tú ves los resultados de la política de los Estados Unidos desde los años 70 para acá, siempre sus enemigos ha sido un loco, un dictador, un no sé qué, ayúdame tú a conseguir otro, pero nunca es, un país con que nos enfrentamos porque no tenemos de acuerdo con lo que queremos desarrollar. No. Ello es la demonización, la satanización de los personajes. Lo han hecho con Cuba, lo hacen con Nicaragua, lo han hecho con Venezuela. Lo hacen con Rusia. Con Rusia ni se diga. Con Rusia ni se diga. La cosa es que ellos necesitan, desde el punto de vista simbólico, convencer al mundo que ellos son el bien y los otros son el mal. Lo que sucede es que el eje del mal, así llamado, le está comiendo la cabeza al eje del bien. Y el eje del bien no le gusta ser tratado así y se resiste. ¿Por qué? Porque en juego está su modelo, porque si el desarrollo del multilateralismo continúa creciendo, el unipolarismo pierde terreno. Y por un sistema que tiene 52 países gobernando a 149, y por un sistema que tiene una producción de menos del 40% del Producto Bruto y se come el 80% de los recursos, eso es un problema serio. Democratizar el nivel de distribución de la riqueza es la peor enfrenta que tú le puedes hacer al capitalismo, que por su naturaleza es depredatorio, no es conciliante. No va conciliando con nadie, a ver, compartimos, no. El capitalismo vive si te quita lo tuyo y se apropia de lo tuyo. Si tú le dices, lo mío se queda conmigo, y romper ese eje mediático es difícil. Te podría decir para cerrar este capítulo que solo con ver cómo se trata el tema del genocidio palestino, con cómo se trata Ucrania. Ahora, según los datos oficiales, hay más de 40.000 muertos en Palestina, que ya eso sería suficiente llamarlo genocidio. Pero hay datos que publicó la revista Lancet, que es de ellos y no de nosotros, dicen que los muertos son 5 veces más. Con respecto a la duración del tiempo, del conflicto, al espacio donde se da ese conflicto y a la fuerza en campo, es mucho más genocida el conflicto en Oriente Medio que lo de Rusia. Rusia está siguiendo haciendo una guerra, no te digo de cirugía, pero con una mano bien, porque si quisiera, ya Ucrania sería un recuerdo. Sin embargo, tú abres los medios y te das cuenta que en Ucrania hay lo masacre de los niños, en Gaza no cuentan. Hay esa cotización internacional de la vida que depende del color de la piel que tú tienes. Para ello, te cotizas un blanco chele, 4 o 5 millones de veces más de lo que sea un niño árabe o africano, ni se diga. Los africanos ni lo cuentan. Y esa es la historia que se hizo con el colonialismo europeo y con el imperialismo de los Estados Unidos. Entonces, esta condición de presentar al enemigo, de presentar primero a los diferentes como enemigo y a los enemigos como Satanás, eso es el trato común de la comunicación internacional. Ahora, has hablado del multilateralismo, has hablado de, bueno, pierden la hegemonía, eso obviamente los pone nerviosos, ¿no? Nos pone nerviosísimos. Tenemos una Rusia en una posición, digamos, de poder, vemos otros poderes como China, vemos alianzas, y entonces los Estados Unidos que en un momento fueron hegemónicos, que fueron un mundo unipolar, entonces ahí está el conflicto, ¿no? Y además de lo que significa la industria militar y todo lo demás, ¿no? Es que mira,
en los últimos 30 años, el occidente colectivo, así se le llama, ha perdido su leadership en la tecnología, en el comercio, en la moneda y hasta en lo militar. ¿Cuál es el miedo de ellos? Digo, oye, que tú unes China, que desde el punto de vista tecnológico y de capacidad comercial es enorme, Rusia, que desde el punto de vista militar y de influencia política es poderosa, y a eso se le agregan países que tienen una importancia fundamental. El desarrollo espantoso que va teniendo India, para ellos es una amenaza. Han tratado de utilizarlo contra China por la rivalidad histórica y que va, no le ha salido. Y sobre todo se le va desmoronando todo el frente de los países del Golfo Pérsico, es decir, de la necesidad que una vez que ha perdido Rusia, eso era lo que te necesitaba para tener hidrocarburos y que va, se te pone en contra. Entonces, si tú tienes, desde el punto de vista de la producción de bienes, lo que pones en la mesa, lo que echas en el carro y lo que te necesita para vivir, la ropa que te pones, y lo único con que te queda es la supremacía de los títulos bursátiles, de seguros, de papeles, de financieros que nada sirven, porque a la hora de la hora cuando descubren no hay nada por debajo, esa economía virtual, se te muere la idea fundamental del capitalismo, que es hacer el dinero sin tener dinero, el capitalismo de relación, el capitalismo sin capitales. Y se viene con eso todo un modelo que ha ido creciendo en estos últimos 30, 40 años. Así, ellos hayan tenido una gran oportunidad. Después de la caída del campo socialista, podrían haber abierto a un modelo democrático incluyente. En cambio, se inventaron la globalización de los mercados, que a decir la verdad significa globalista cuando yo exporto, pero proteccionista cuando importo. Y hicieron ese mapa del mundo sin darse cuenta que esto le iba a caer en los pies. Ellos mismos armaron su pistola con que se dispararon. Y hoy la situación es completamente diferente, porque los países de los BRICS, donde Nicaragua ya entrará pronto, los países de los BRICS representan el 43% del Producto Bruto del mundo. Eso significa la capacidad de producir riqueza. Pero producir riqueza con la mentalidad de hacer un mundo más inclusivo y de distribuirla a todos los países es infinitamente más poderoso que producir riqueza para tenerla en un grupito chiquito. Entonces le tiene miedo a esto y la verdad es que los errores que han hecho con las sanciones y con el utilizo militar del dólar encima a los países que no obedecían, a lo inmediato le ha dado alguna ventaja comercial, pero a lo largo, lo dice la Janet Yellen, la presidenta del Banco del Federal Reserve, dice, nos está fregando porque nosotros no podemos comerciar con muchos de los países que tenemos bajo sanciones. No podemos vender. Muchos se están yendo, la desdolarización es un camino ya inevitable. Y entonces, ¿qué ganamos al fin? En Italia hay un dicho que dice que cuando dos personas, un estúpido y un inteligente, miran la luna, así apuntan la luna, el estúpido mira el dedo, el otro mira la luna. Ellos se pusieron como el primero. Miraron al dedo y no miraron la luna, que ha llegado sin que se dieron cuenta. ¿Cómo ves, Fabricio, el hecho de que Nicaragua ocupe de los primeros lugares, incluso por encima de muchos países sumamente desarrollados, el que la mujer pueda acceder a la tierra, al crédito, que pueda desarrollarse en todos sus talentos, que tenga mayor participación, 50 y 50 en los procesos electorales en nuestro país, a 45-19? No puedes verlo que muy bien. Es un modelo de feminismo emancipatorio, es decir, que busca la igualdad de género. Son datos que reflejan una idea del modelo de sociedad, ¿verdad? Si tú tienes un modelo de sociedad equitativo y buscas cómo reducir el conflicto entre género, entre generaciones y entre posibilidades, el resultado es que vas buscando una equiparación entre todos, porque o caminas todos juntos o no caminas. Y no hay ninguna duda que las mujeres han demostrado en todos los ámbitos donde tú la has puesto una capacidad de creatividad, de gestión y de actuación de las cosas sumamente importante, muchas veces mejor que los hombres. Y qué gusto más grande ver a la mujer empoderada en un país tan machista. Porque Nicaragua, como toda Latinoamérica, es machista. Pero sin embargo, hoy acepta, y con mucho gusto, que se vaya equilibrando.
el empoderamiento de las mujeres no significa menor poder al hombre, significa Armonía. buscar una armonía y una capacidad de convivir juntos sin abandonando los antiguos modelos ancestrales donde hay el cazador y la preda y donde haya... no. Entonces, esto es parte del desarrollo, yo te diría, mental además que organizativo de la sociedad, de mentalidad de Nicaragua. Y esto es muy bueno que se dé y aún más se debería dar, creo yo. Ahora, Fabricio, en el caso de la solidaridad, Nicaragua recibirá este aniversario una gran cantidad de hermanos y hermanas que vienen de todas partes del mundo, Sí. de todas las regiones, de todos los continentes. Y también Nicaragua ha sido solidaria con los conflictos en los que, pues, ya sabes, acciones colonialistas, acciones imperialistas, genocidios, pues, el caso de Palestina, la situación de los neonazis, Ucrania, Sí. y otra, con Cuba, a propósito de que siempre se está votando en contra del bloqueo, pero no pasa nada. O sea, con Venezuela, es decir, con donde hay una injusticia, ahí está Nicaragua, ¿no? Siendo solidaria. Es un asunto de solidaridad mutua, ¿no? Se recibe solidaridad, pero se da solidaridad también, ¿no? Y de alguna manera Nicaragua también ha contribuido, aunque aún con las limitaciones, ¿verdad? Cuando ha sido posible, digamos, con países como Cuba. Pues. Nicaragua, en términos de solidaridad, regresa a Cuba el amor infinito y la solidaridad total que Cuba ha dado a Nicaragua. Claro. Y tú sabes, como dice el dicho, que amor con amor se paga. Y efectivamente Nicaragua tiene esa capacidad. No se olvida de lo enemigo y mucho menos de lo amigo. Esto yo siempre lo digo porque conozco hasta en lo más profundo, digamos, no lo estamos hablando aquí, pero elementos que me hacen convencido de este aspecto. Entonces, creo que la solidaridad, tal vez como decía el Che, la ternura de los pueblos, pero en realidad en este momento es una opción política. Porque tú entiendes que si quieres ir procesando una autonomía creciente del subcontinente, tú no lo puedes hacer solo. Entonces tú tienes tu casa de mando, que es el ALBA, pero te necesitas ampliar aún más. Yo sé que hay algunos con que no, va a perder tiempo, no va a resolver mucho, pero lo importante es crear las condiciones para que ellos se sientan en el cerco y no como hoy, o como hace antes, o como hace pocos años en que Nicaragua se sentía cercada. Hoy lo que se sienten cercados son los que insisten, a pesar de los pesares, como dice la canción, de ser estados satélites de los Estados Unidos. Entonces, el tema es ampliar a Latinoamérica una idea del desarrollo que sea cooperativo, que sea de coordinación entre países, que sea solidario e integracionista y que tenga un modelo de referencia que diga las relaciones internacionales, políticas y comerciales y militares las tenemos con quien nos conviene como países y como región y como continente y no a quien no conviene. Yo solo te digo que China en los últimos 5 años ha otorgado líneas de préstamo a África y América Latina mucho superior a lo que hizo el Fondo Monetario. Entonces, visto desde el punto de vista africano y latinoamericano, ¿por qué yo debería de ser con quien me sigue proponiendo golpe de Estado como solución y me mete militares? Los Estados Unidos han metido prácticamente, han vuelto a Ecuador como una base militar más de los Estados Unidos. Y Ecuador está hundido. Entonces digo, ¿por qué yo debo meterme con quien me mete militares en la cara y no con quien me mete propuestas de desarrollo, préstamo, ayuda financiera? Tú dices, no lo hacen gratis. Bueno, pero para mí es una ayuda. Esto, en cambio, lo que me propone es represión, control militar, dependencia total de ellos. Esto me prestan el dinero y no me piden a cambio políticas económicas como ellos dicen. En cambio, el Fondo Monetario te lo presta, mucho menos, y te dice ahí la política de ajustamiento estructural, que decir, deja correr a todo el mundo y salva a los bancos. Entonces, frente a un cuadro a un marco, perdón, te lo dije en italiano, frente a un marco de esta naturaleza, la respuesta no puede ser esa. Ajuste estructural, ese era un cuento tremendo. Ha causado más millones de muertos de hambre eso que... Pero lo peor era que eran, al menos en Nicaragua, eran tan serviles
que el del Fondo Monetario decía, quiero que corra a 30.000, no, si quería todo el 50, decía. Sí. El Nacional. Es que, hermano, porque después quería ser funcionario del Banco Mundial o funcionario del Fondo Monetario. Es que esto- algunos lograron ir a hacer ajustes. esta es la esencia del conflicto. La diferencia entre el modelo liberal y el modelo como de Nicaragua es que en el modelo liberal hay la transferencia neta de recursos públicos hacia los particulares, hacia los privados. En el modelo sandinista, como en otro modelo socialista, hay la transferencia neta de la riqueza generada de lo privado hacia el público. Y en una armonía, el sandinismo tiene una armonía entre dos sistemas que se oponen, pero que sin embargo ve mucho más para el segundo tipo. Es decir, la riqueza que se produce en Nicaragua se tiene que distribuir al pueblo y no tiene que ser producto de una casta, de una clase, nada más. Pero por eso te digo, el ajustamiento estructural ¿a qué sirve? A transferir de forma neta toda la riqueza hacia los principales centrales de producción de dinero. ¿Cuáles son? Los bancos. ¿Y de dónde son los bancos? Casi todos los Estados Unidos. Pero sabes que no quiero dejar de mencionarlo, ¿verdad? En esta ocasión de 45-19. Estaban acostumbrados a venir a imponer un plan los del Fondo Monetario. También ahí cambia Nicaragua su política económica, ahí comienza. Sí. Porque el presidente Ortega es lo primero que le dice a su equipo económico. No. Nosotros hacemos un plan y ellos que lo aprueben. Sí. No era al revés, que venían a imponértelo. Este es el plan para Nicaragua si lo querés. No. El plan lo hacemos nosotros, porque no vamos a darte lo que vos querés, pues. Seguir corriendo gente, hacer esto, desatender los hospitales, privatizar esto. Claro. Porque esto era privatización, además, acordate. Es el gusto de ellos, hacerse gordo con la comida de los demás. Claro. Ve tú si Y tú. eso de los bancos me da la atención. Recordad que aquella fórmula primaria, ¿no? Dinero igual a mercancía, por lo menos había una mercancía igual a dinero incrementado. Después era dinero igual a dinero, el dinero como mercancía y después dinero incrementado. Dinero haciendo dinero. Sí, ahora la paradójica, ¿dónde está? Ajá. Que a Nicaragua, que la acusaban en los 80 de ser demasiado socialista, ahora la acusan de ser demasiado buena hacer capitalismo. O sea, decídanse, porque en las exportaciones va a lo mejor, Sí, en la reserva va a lo mejor, en la distribución de riqueza interna va a lo mejor, en los índices de crecimiento socioeconómico es mejor. Si agarramos el índice Gini de Naciones Unidas, Nicaragua lo cumple todo. Y entonces, ¿cuál es el tema ahora? Sí, no, hicieron el último informe, ¿viste? Y entonces publica, no sé si lo lograste verlo, publica que hay que tener cuidado con Nicaragua, las inversiones, no sé cuánto, Sí. pero dice, pues tienen una buena economía, están fortalecidas, están creciendo tanto, tienen buenas reservas, tienen esto, lo otro, pero hay que tener cuidado. ¿En qué quedamos? Entonces, mira, si tú tienes una política nada más solamente por referirse a las sanciones, que tiene 27 países sancionados, el 73% de la población mundial, ¿qué coco de gallina lo que tienes? ¿Cómo va a creer de vencer contra el 73% de la población mundial? Yo me puedo saber defender, pero en 4 me palizan. O sea, si yo me pongo contra todo el mundo nada más para resistir en nombre de mi dominio absoluto, tarde o temprano, las generaciones esta y la que vienen acaban contigo. No hay otra solución. Lo obligas, independientemente de que lo quieran, lo obligas a hacerlo para salvarse. Es inevitable conversar con vos, Fabricio, con usted muy poco tiempo. El tiempo nos alcanzó esta vez, creo yo. Y Que ya la gente no aguanta. Dice. Sí, claro. El enemigo sigue siendo el mismo, Fabricio, ¿Verdad? pero va en detrimento. Eso es. Ay, Exactamente así. bueno, hermano, gracias. Gracias por haber llegado y Gracias a ustedes. que disfruté la estadía también, porque sé que observar los cambios y todo lo que se Sí. viene haciendo, ¿no? Y siempre hay sorpresas, a pesar de que es poco tiempo, un año. Siempre hay sorpresas para los Así es. amigos que nos visitan. Igual, imagino que para vos. Muchísimas gracias, Fabricio, por contar siempre Gracias con a- tu presencia. gracias a Vamos ustedes. ir a la pausa y ya regresamos. Ya volvemos.